Hay una imagen que aparece en casi todos los libros de texto de arqueología que cubren la antigua Mesopotamia. Una reconstrucción de una mujer sumeria con un tocado de oro elaborado, cuentas de lapislázuli, ornamentos que en conjunto pesan más de lo que cualquier persona podría llevar cómodamente. Es la imagen más reconocible de la realeza sumeria. Regal, compleja, el retrato visual de una civilización en su momento de mayor esplendor. La mayoría de las personas que han visto esa imagen no saben su nombre, se llamaba Puabi, y lo que los libros de texto no incluyen sobre ella es más perturbador que lo que sí incluyen. Leonard Woolley llegó al cementerio real de Ur en 1922. Lo que encontró en los años siguientes cambió la comprensión de la civilización sumeria de manera permanente. Entre las tumbas excavadas había una que se distinguía de las demás por su escala, por la riqueza de sus contenidos y por algo que Woolley tardó un tiempo en procesar completamente. Un sello cilíndrico encontrado en la cámara identificaba a la persona enterrada ahí. El sello era el equivalente sumerio de una firma personal, un objeto único que imprimía una identidad en la arcilla. Este sello tenía un nombre y un título. El nombre era Puabi. El título en sumerio era simplemente reina. No reina consorte. No esposa de un rey nombrado. Reina. En su propio derecho, sin ningún rey mencionado en ningún lugar del registro funerario. Puabi gobernó en Ur, alrededor del año 2500 a.C., en una cultura donde la sucesión real no era típicamente femenina ni matrilineal. La presencia de una mujer gobernando de manera independiente en este nivel de riqueza ceremonial y poder es una anomalía histórica genuina. No es algo que el registro sumerio explique con comodidad, y la arqueología convencional la ha absorbido sin investigarla con la seriedad que merece. Pero eso no fue lo que detuvo mi lectura de los documentos originales. La tumba de Puabi no era una cámara aislada. Era el centro de un complejo funerario más grande. Y alrededor de su cámara, en lo que los arqueólogos llaman el Pozo de la Muerte, Woolley encontró 74 cuerpos. No eran víctimas de una masacre, no eran prisioneros de guerra. Los registros de excavación son claros en esto. Los esqueletos estaban en posiciones consistentes con una muerte organizada y voluntaria, dispuestos en filas ordenadas. Algunos todavía sostenían instrumentos musicales, algunos llevaban vestimentas elaboradas, algunos tenían copas de metal cerca de sus manos. La interpretación que el registro físico sostiene es esta. 74 personas entraron al complejo funerario, tomaron veneno y se tumbaron en orden a morir con su reina. Vinieron preparados. Hay que detenerse en eso un momento antes de seguir adelante, porque la escala de lo que representa ese acto es difícil de procesar desde cualquier marco cultural moderno. 74 seres humanos eligieron la muerte para acompañar a una sola mujer a lo que viniera después. No como resultado de coerción evidente, no en el caos de una batalla, sino de manera ordenada, ceremonial, con sus instrumentos en las manos. ¿Qué creían sobre ella que hizo posible esa elección? ¿Qué representaba Puabi para las personas que la rodeaban que generó ese nivel de devoción o de convicción sobre lo que ella era? Seguí leyendo los documentos de excavación y llegué a la descripción física de los restos de Puabi. Su cráneo era anómalo. Los bioarqueólogos que lo examinaron documentaron que estaba elongado de manera inusual, de una forma que lo situaba fuera del rango normal para la población sumeria contemporánea. La elongación no era sutil. Fue medida, documentada y anotada en la literatura especializada, y luego la literatura siguió adelante hacia el tocado de oro. Quiero ser muy cuidadoso aquí, porque este es el punto donde la conversación habitualmente toma una dirección que considero a la vez demasiado rápida y demasiado crédula. La respuesta automática del contenido de historia alternativa ante los cráneos elongados es inmediata. Intervención extraterrestre, híbridos de los Anunnaki, prueba de linajes no humanos. No voy en esa dirección. No porque la pregunta sea poco interesante, sino porque llegar a esa conclusión salta por encima de algo más concreto y más incómodo. La explicación convencional para los cráneos elongados en el mundo antiguo es la deformación craneal intencional, la práctica de envolver los cráneos de los infantes para darles una forma distinta durante el crecimiento. Es una práctica documentada, real, que aparece en el antiguo Perú, en partes de África y en la América precolombina. No es una teoría marginal, está en la literatura científica establecida. El problema es lo que esa práctica puede y no puede explicar. La deformación craneal remodela el cráneo, mueve el hueso, cambia el perfil y la silueta. Lo que no puede hacer es aumentar el volumen total del cráneo.
La cantidad de tejido cerebral, y por lo tanto el espacio interior necesario para alojarlo, está determinada genéticamente. Se puede elongar un cráneo mediante vendaje y producir una cabeza que se vea dramáticamente diferente a un cráneo no modificado, pero el volumen interno no excederá lo que es genéticamente normal para ese individuo. Algunos cráneos elongados encontrados en contextos antiguos son diferentes en este sentido específico. No estoy agrupando todos los cráneos elongados en una sola categoría. La evidencia es variada y debe tratarse caso por caso, pero algunos de estos cráneos tienen volúmenes interiores que exceden el rango humano normal. No están simplemente remodelados al mismo volumen, son más grandes en términos absolutos. La deformación craneal no puede producir ese resultado. Un cráneo que es a la vez elongado en perfil y volumétricamente más grande que el rango humano normal no se explica por el vendaje de infantes, se explica por otra cosa. Y la arqueología convencional no ha producido una explicación alternativa de consenso para los casos donde la anomalía volumétrica está presente. No sé si el cráneo de Puabi cae en la categoría volumétricamente anómala. Los documentos de Woolley registraron la elongación. El análisis volumétrico detallado con tecnología moderna no se ha publicado. Y aquí es donde la historia se vuelve algo que encuentro genuinamente difícil de dejar pasar. En 2010 se presentó una solicitud formal al Museo de Historia Natural de Londres, y de donde se conservan los restos de Puabi, pidiendo que se secuenciara su genoma. La solicitud en sí era científicamente razonable, independientemente de quién la hiciera y de sus motivaciones. El análisis de ADN antiguo es un campo maduro. Hemos secuenciado los genomas de neandertales a partir de huesos de 40.000 años de antigüedad. Hemos reconstruido los perfiles genéticos de egipcios antiguos, europeos de la Edad del Bronce y poblaciones de todo el mundo prehistórico. La tecnología existe. La experiencia existe. La infraestructura institucional existe. El Museo de Historia Natural de Londres declinó la solicitud. En los 15 años transcurridos desde entonces, la figura real sumeria más famosa jamás excavada. Una mujer con restos esqueléticos que muestran anomalías documentadas, ni cuyo entierro involucró 74 muertes voluntarias, que gobernó sola en un periodo en que eso era esencialmente sin precedentes, no ha tenido su genoma publicado. No intentado, fallido e inconcluso. Simplemente no realizado. No se ha ofrecido ninguna explicación formal de por qué. Los restos de Puabi no existen de manera aislada. Y este es el punto al que sigo regresando y que encuentro genuinamente difícil de encuadrar dentro del marco estándar. En el periodo de Amarna en Egipto, alrededor del año 1350 a.C., el faraón Akenatón, el llamado rey hereje que abolió el panteón egipcio tradicional e instituyó el culto monoteísta al Atón, aparece representado en estatuaria y relieves con un cráneo dramáticamente elongado. Su esposa Nefertiti se muestra de la misma manera. O sus hijas aparecen en escenas familiares íntimas con el mismo perfil craneal elongado. El estilo artístico de Amarna se ofrece a veces como explicación, una elección estética deliberada en una iconografía real estilizada. Pero las momias de Akenatón y de miembros de su familia inmediata muestran características físicas que van más allá de la convención artística. La elongación está presente en el hueso. Varios miembros de esta familia han sido señalados por antropólogos físicos por tener rasgos esqueléticos inusuales que se agrupan de maneras estadísticamente improbables en una población no relacionada. Luego está Perú. Los cráneos de Paracas, una colección de cráneos elongados encontrados en la península de Paracas y datados en unos 3.000 años de antigüedad. Algunos de estos tienen mediciones volumétricas fuera del rango humano normal. Las mediciones de los propios registros de museo, no de la comunidad de historia alternativa, muestran anomalías que la explicación del vendaje craneal no aborda completamente. Y luego volvemos a Mesopotamia. Las figurinas subaidenses, esas figuras de arcilla presumerias con cráneos elongados de rasgos reptilianos que cubría en un video anterior. Las personas que hicieron esas figurinas hace 8.000 años estaban representando algo con una cabeza elongada como objeto de su devoción. Lo representaban amamantando infantes e integrándolo en escenas domésticas. El cráneo elongado no era monstruoso para ellos, era familiar. ¿De qué conecta las figurinas subaidenses del Irak del año 5500 a.C. con el cráneo anómalo de la reina Puabi en el Ur del año 2500 a.C., con el cráneo elongado de Akenatón en el Egipto del año 1350 a.C. y con los cráneos de Paracas en el antiguo Perú? No estoy trazando una conclusión.
Quiero ser directo sobre eso. La dispersión geográfica sola hace que cualquier explicación única, genética compartida, práctica cultural compartida o tradición simbólica compartida, sea extremadamente difícil de sostener. Estas no son poblaciones conectadas de ninguna manera que la arqueología convencional reconozca. Están separadas por miles de kilómetros y miles de años, pero el rasgo físico sigue apareciendo en la clase gobernante, en la clase sacerdotal, en figuras identificadas como divinas o semidivinas, y en objetos de devoción creados por culturas que no dejaron ningún otro registro de lo que estaban venerando. La versión prudente de esa observación ya es suficientemente perturbadora. Los restos de Puabi llevan más de un siglo en Londres. Su anomalía craneal fue registrada durante la excavación y ha sido discutida en la literatura especializada desde entonces. En la era actual de la genómica de ADN antiguo, donde los investigadores extraen rutinariamente ADN de huesos mucho más antiguos, mucho más degradados y mucho menos significativos históricamente que los restos de una reina sumeria, enterrada con 74 asistentes y un tocado de oro, su genoma permanece sin secuenciar y sin publicar. El valor científico de secuenciar el genoma de una reina sumeria del tercer milenio antes de Cristo, en términos de lo que podría revelar sobre la genética de la población mesopotámica antigua, los patrones de migración y la composición genética de la clase gobernante, sería significativo por cualquier medida. No es una pregunta científica marginal. El ADN antiguo de este periodo y región es extraordinariamente raro y valioso. ¿Por qué no se ha hecho? No estoy afirmando que existe una decisión coordinada para no hacerlo. Lo que sí puedo observar es una elección distribuida a través de instituciones, organismos de financiamiento y prioridades de investigación que ha dejado a la figura real sumeria más famosa de la historia genéticamente invisible. Su tocado está reconstruido y exhibido, su imagen está en los libros de texto. O en la historia de su entierro, Sipantu, el oro, el lapislázuli, los 74 asistentes muertos. Se cuenta en museos de todo el mundo como una ventana a la cultura real sumeria. Las preguntas sobre su cráneo no están en los museos. Las preguntas sobre su genoma no están en los libros de texto. Hay algo que me resulta difícil dejar de lado cuando pienso en todo esto junto. Los sumerios representaron seres con cráneos elongados antes de que existiera su propia civilización escrita. Enterraron a su reina más poderosa con 74 personas que eligieron morir con ella. Esa reina tenía un cráneo documentado como anómalo, y el análisis que podría decirnos algo concreto sobre quién era, de dónde venía, qué diferenciaba su biología de la población que gobernaba, no se ha realizado. Eso no prueba nada extraordinario. Pero tampoco lo descarta. En algún lugar del Museo de Historia Natural de Londres, en una instalación de almacenamiento con control de temperatura, están los huesos de una mujer que gobernó sola en la antigua Sumeria, que inspiró a 74 personas a morir por ella, cuyo cráneo fue documentado como físicamente inusual y luego archivado, y cuyo genoma nunca ha sido leído. Ha estado disponible para su estudio durante más tiempo del que la mayoría de los científicos vivos han estado vivos. La tecnología para leer su ADN existe desde hace décadas. La pregunta sigue sin respuesta. Y eso, después de todo este tiempo, es en sí mismo una respuesta de algún tipo.